siglo XX, siglo XXI, perdón, Butarque y el Julio Verne. Julio Verne, siglo XXI y Butarque. Muchísimas gracias por acudir a este acto del día 23 de abril de conmemoración del Día del Libro aquí en Leganés. Quiero pediros disculpas porque empezamos con un poquito de retraso porque hemos tenido un pequeño problemita con el sonido, o sea que perdonar este retraso, y vamos a dar comienzo a la lectura del Quijote, a la tradicional lectura del Quijote, y va a comenzar la lectura el alcalde de Leganés, don Jesús Gómez Ruiz. Muchas gracias a todos por venir. Buenos días, comenzamos pues. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más de las noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos. Consumían las 3 partes de su hacienda. El resto de ella concluía en sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el nombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que en este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quejana. Pero esto importa poco a nuestro cuento, basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto que vendió muchas fanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer. Y así llevó a su casa todos cuanto pudo haber de ellos, y de todos ninguno le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intrincadas razones suyas le parecían de perlas, y cuanto más llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos, donde en muchas partes hallaba escrito la razón de la sinrazón que a mi razón se hace, con tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Y también cuando leía los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se lo sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles, si resucitara para solo él. No estaba muy bien con las heridas que don Belianís daba y recibía, porque se imaginaba que, por grandes maestros que lo hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero con todo, alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura, y muchas veces le vino el deseo de tomar la pluma y darle fin al pie de la letra, como allí se promete. Y sin duda alguna lo hiciera, y aunque saliera con ello, sin otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbaban. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era hombre docto, graduado en Sigüenza, sobre el cual habría sido mejor caballero, Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula, más maese Nicolás, barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba al caballero del Cebo, y que si a alguno se le podía comparar era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo, que no era caballero melindroso, ni tan llorón como su hermano, y que en lo de la valentía no le iba a la zaga. Hoy celebramos el Día del Libro
y aquí en la barbacana de la Iglesia del Salvador pues es tradición ya en Leganés que hagamos una lectura del Quijote. La lectura del Quijote pues es la lectura del espíritu español que también supo plasmar Miguel de Cervantes. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Y así del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Decía él que el Cid Ruiz Díaz había sido muy buen caballero, pero que no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada, que de solo un revés había partido por medio dos fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba don Bernardo del Carpio, porque en Roncesvalles había muerto a Roldán el Encantado, valiéndose de la industria de Hércules, cuando ahogó a Anteo, el hijo de la tierra, entre los brazos. Decía mucho bien del gigante Morgante, porque con ser de aquella generación gigantesca, que todos son soberbios y descomedidos, él solo era afable y bien criado. Pero sobre todo se estaba bien con Reinaldos de Montalbán, y más cuando le veía salir de su castillo y robar cuantos topaba. Y cuando en Allende robó aquel ídolo de Mahoma, que era todo de oro, según dice su historia, diera él por dar una mano de coces al traidor de Galalón, al alma que tenía y aún a su sobrina de añadidura. Somos el siglo XXI y por cambiar un poco la tradicional lectura del Quijote, vamos a leer algunos fragmentos de la novela de Julio Cortázar, Rayuela. Comienzo con el tablero de dirección que hay al principio, que dice: a su manera, este libro es muchos libros, pero sobre todo es dos libros. Los lectores quedáis invitados a elegir una de las dos posibilidades siguientes. El primer libro se deja leer en la forma corriente y termina en el capítulo 56, al pie del cual hay tres vistosas estrellitas que equivalen a la palabra fin. Por consiguiente, el lector prescindirá sin remordimientos de lo que sigue. El segundo libro se deja leer empezando por el capítulo 73 y siguiendo luego en el orden que se indica al pie de cada capítulo. En caso de confusión o olvido, bastará consultar la siguiente lista: 73, 1, 2, 116, 3, 84, 4, 71, 5, 81, etc. Con objeto de facilitar la rápida ubicación de los capítulos, la numeración se va repitiendo en lo alto de las páginas correspondientes a cada uno de ellos. El vino me dejaba distinguir las formas, subir los peldaños del puente, entrar en su delgada cintura, lo que menos casual en nuestras vidas, fina cara de translúcida piel, se asomaría a viejos portales en el reto del Marais, en el bulevar de Sebastopol. Y aunque conocíamos nuestros domicilios, cada hueco de nuestra... preferíamos alejarnos del puente para encontrarnos. Oh, maga. Es el lado de marzo. Lo tiramos porque lo habías encontrado en la plaza de Cordore. Yo un poco roto y lo usaste muchísimo. Sobre todo para meterlo en las costillas de la gente en el metro y los autobuses. Siempre torpe y distraída y pensando en pájaros pintos o en un dibujito que hacían dos moscas en el techo del coche. Y aquella tarde cayó un chaparrón y vos quisiste abrir orgullosa tu paraguas cuando encontramos en el parque. Y en tu mano se armó una catástrofe de relámpagos fríos y nubes negras. Jirones de tela destrozada y cayendo entre destellos de varillas desencajadas, y nos reíamos, como locos mientras nos empapábamos. El Quijote cada vez es más referencia para nuestra sociedad, porque lo que decía el Quijote Cervantes en aquellos años sigue teniendo vigencia actualmente. Es una lectura en la que participan los institutos de Leganés. Tenemos hoy a varios institutos, han venido chavales del siglo XXI, del Julio Verne, del José de Churriguera. Me parece interesante que se conmemore el Día del Libro porque de alguna manera acerca como a la gente más a los libros, a que intente leer. Ha habido
leído tanto muchos libros como grandes autores y me parece, no sé, me parece una forma interesante de que la gente se acuerde de ello. Yo creo que es importantísimo que todos los alumnos y alumnas de Leganés pues vayan pasando año tras año por esta barbacana de la Iglesia del Salvador, pues a leer pues unos párrafos de la obra cumbre de la literatura española como es El Quijote. Es muy bonito celebrar este día porque así nos ayudan a los jóvenes a leer más libros y a confiar en la inspiración que hicieron los autores para escribir las lecturas. Es una tradición que hay que conservar. A lo largo del día va a seguir la lectura y va a terminar la jornada pues con unos premios literarios a los chavales de los institutos. Se les entregan unos premios por creaciones literarias que ellos han hecho. Me gusta leer porque hay muchos más medios aparte de la televisión y también hay libros en los que disfrutas mucho y te olvidas de todos los problemas. De alguna manera te hace más culto y te aprendes como más palabras así leyendo. Me aporta mucha imaginación, mucha creatividad y sobre todo pues me gusta leer, por lo tanto es una experiencia muy bonita. Además en el ayuntamiento desde bibliotecas también hemos organizado un montón de actos para celebrar el Día del Libro, actos pues como lecturas en las bibliotecas para niños, para adultos, teatralizadas, o sea una especie de mezcla entre el libro y el teatro y la cultura, en fin, es lo que festejamos, ¿no? La cultura en Leganés, y yo creo que es un día importante para acercarse a los libros siempre, pero más hoy, y a las bibliotecas de la ciudad. Ahora me estoy leyendo el diario Biblioteca de Carlota, porque aparte que me lo manden para lengua, me parece así muy interesante, aparte de que está basado en hechos reales, porque habla así del maltrato a la mujer, y eso está interesante. El libro de la catedral, de César Millán, es un libro muy interesante que se llama La catedral, que va de un niño, tiene que ir a una catedral para construirla. Y aparte, a medida de que vas leyendo ese libro, te vas metiendo en el papel. Un libro que me he leído hace un tiempo es el de Laura Gallego, la de Donde los árboles cantan. Es una novela muy bonita en la que cuenta la historia de una chica que vive aventuras muy hermosas y es una historia que te emociona y que te engancha por cada página que te lees. Entonces yo la arrollé lo mejor posible. Lo llevamos hasta lo alto del parque, cerca del puentecito sobre el ferrocarril. Y desde allí lo tiré con todas mis fuerzas al fondo de la barranca del césped mojado, mientras vos proferías un grito donde vagamente creí reconocer una imprecación de Valquiria. Y en el fondo del barranco se hundió como un barco que sucumbe al agua verde, el agua verde y procelosa. A la mer qui es plus felonés enet quen iber a la ola pérfida. Maga, según enumeraciones que detallamos largo rato, enamorados de Joinville y del parque, abrazados y semejantes a árboles mojados o a actores de cine de alguna pésima película húngara. Y quedó entre el pasto mínimo y negro como una la palma de la mano. A lo mejor tuve miedo de que leyera en tu mano donde Madame Leoni me miraba la palma de la mano.